Bienvenidos a este vídeo explicativo de los formatos de las Eurocopas. Arrancaremos con la Eurocopa de 1980, que fue la primera que tuvo ese formato de fase de grupos y luego fase finales con sede única, y llegaremos hasta la de 2016, que tuvo un ligero cambio con la incorporación de más equipos. Además, también hablaremos de cuál fue la participación de los valencianistas en las mismas. En 1980 se cambió el formato y por primera vez se jugó en una Eurocopa que tenía fase de grupos y posteriormente las fases finales, y además con una sede única. De esta forma, Italia fue la primera en albergar este nuevo formato, que consistía en dos grupos de 4 selecciones, en las que cada campeón de grupo pasaba a la final a disputarse a un partido quien era campeón, y las segundas de dichos grupos se disputaban entre ellas el tercer y cuarto puesto. El Valencia llevó a dos valencianistas, a Enrique Saura y a Miguel Tendillo, que son protagonistas de algunos de nuestros reportajes y entrevistas. Además de a ellos dos jugadores, los dos que disputaron aquella Eurocopa con España, el Valencia llevó a alguien de fuera del país. Llevó a Rainer Bonhoff, que jugó nada más y nada menos que en la campeona Alemania Federal. Rainer Bonhoff había sido indiscutible en la fase de clasificación para dicha Eurocopa. Sin embargo, debido a una lesión, llegó muy tocado y no pudo disputar ningún partido ni de fase de grupos ni de la final que ganaría su país. Sin embargo, al haber sido convocado, se llevó de todas formas la medalla de oro al cuello. En la Eurocopa de 1984 se mantuvo el formato de la Eurocopa anterior con una excepción, ya que en este caso no era el primero de cada grupo el que jugaba directamente la final, sino que los dos primeros de cada grupo pasaban a unas semifinales y de allí ya los vencedores se jugaban a un partido ver quién era el vencedor. El Valencia llevó a un jugador tan solo a esa Eurocopa, a Robert Fernández, que jugó unos minutos con España en la final ante Francia, en la que los galos acabarían proclamándose campeones. Que tan solo fuera un jugador del Valencia a esa Eurocopa fue un síntoma del comienzo de una grave crisis que estaba experimentando el Valencia y que acabaría con su fatídico descenso. De hecho, hasta 1996 no hubo otro valencianista que fuera a ninguna Eurocopa. La Eurocopa de 1988 tuvo el mismo formato que la anterior y no contó con la participación de ningún valencianista. La anfitriona fue Alemania Federal y la campeona Países Bajos, que vino con un plantel repleto de estrellas como Gullit, Van Basten o Rijkaard, y con varios componentes del PSV, que aquel año se había proclamado campeón de Europa. La de 1992 fue la última Eurocopa que mantuvo este formato. El Valencia había superado la crisis y había encontrado cierta estabilidad con Víctor Espárrago en el banquillo. Sin embargo, tampoco pudo llevar a ningún valencianista en esta ocasión. La razón fue de que, a pesar de que algunos valencianistas como Quique Sánchez Flores o Fernando Gómez Colomer sí jugaron la fase clasificatoria para la Eurocopa, España no pudo clasificarse y finalmente pues estos jugadores no pudieron disputar la Eurocopa de 1992. La que venció en el torneo fue sorprendentemente la Dinamarca de Peter Schmeichel. Lo hizo frente a Alemania y en el país vecino Suecia. La final se jugó en Göteborg, en el estadio de Ullevi, donde el Valencia venció y se proclamó campeón en la final de la Copa de la UEFA en 2004. Y con la última Eurocopa de la década de los 90, la de 1996, disputada en Inglaterra, se estrenaría el formato que nos ha acompañado hasta 2016, la edición en la que se produjo el último cambio. La novedad de esta Eurocopa con respecto a las anteriores es que la UEFA aceptó a 8 equipos más en la disputa de la competición, rescatando así una ronda que no veíamos desde la década de los 70, los cuartos de final. Y en la siguiente edición, la del año 2000, disputada en Países Bajos y Bélgica, el Valencia Club de Fútbol contó con la mayor representación de su historia en una Eurocopa. Hasta 6 futbolistas fueron llamados por sus selecciones para disputar la competición continental. La selección española en este caso llamó a 3 futbolistas, a Santi Cañizares, a Gaizka Mendieta, que brilló con luz propia, y a Gerard López. Pero no se quedó en España. Otras selecciones, como por ejemplo
Suecia convocó a Joakim Björklund, Rumanía convocó a Adrian Ilie en aquella mítica Eurocopa de Rumanía en la que eliminó a Inglaterra y a Alemania, y también Yugoslavia en su última participación convocó a Miroslav Jukic. 4 años más tarde, después de la conquista del doblete, el Valencia Club de Fútbol seguía siendo el equipo de moda y aportó hasta 5 futbolistas a la selección española en la Eurocopa de Portugal, siendo así el equipo que más jugadores aportó. Ellos fueron Santi Cañizares, Carlos Marchena, David Albelda, Rubén Baraja y Vicente Rodríguez. En 2008 arrancó el mejor ciclo de la historia de la selección española y el Valencia Club de Fútbol volvió a ser la base del equipo. A pesar de que venía de hacer una mala campaña a las órdenes de Ronald Koeman, Luis Aragonés decidió seguir confiando en esos 4 valencianistas que tan buen resultado le habían dado durante la fase de clasificación. Ellos fueron Carlos Marchena, David Silva, David Villa y Raúl Albiol. Los 3 primeros, de hecho, fueron titulares indiscutibles a lo largo de la competición. En Portugal, además, el Valencia Club de Fútbol también contó con un representante, Miguel Brito, que jugó 90 minutos. Y en la Eurocopa de 2012, por su parte, fue en la que España cerró sus mejores años. Eso sí, la presencia de jugadores del Valencia se fue diluyendo y solamente 3 acudieron a la cita continental. En el caso de España fue Jordi Alba, que acabó en el 11 ideal de la competición, pero acabó ese verano recalando en las filas del Fútbol Club Barcelona. En la selección francesa, el Valencia Club de Fútbol también tuvo la presencia de un futbolista, Adil Rami, y en la de Portugal, la de Ricardo Costa. En la Eurocopa de 2016 hubo una revolución en el formato y jugaron 24 selecciones en lugar de las 16 que venían jugando en las Eurocopas anteriores. Por tanto, hubo 6 grupos de 4 selecciones y pasaron las 2 mejores de cada grupo y las 2 mejores terceras, lo cual le valió a la Portugal de André Gómez para poder pasar a las fases finales. Y por tanto, con este formato también se innovaba en el hecho de que en vez de pasar a cuartos, se pasaba a octavos, se añadía una ronda más. Los 2 valencianistas participantes fueron Mustafi y el mismo André Gómez, que acabó proclamándose campeón, y ambos abandonaron la entidad de Mestalla después de aquella Eurocopa. Muchas gracias por ver este vídeo, recordad que podéis compartirlo en redes sociales, al igual que los artículos, reportajes y entrevistas que podéis encontrar en nuestro especial Valencianistas en la Eurocopa.